El millonario atrapó a la niñera durmiendo en el suelo agotada. Él no imaginó la razón, y mucho menos lo que vendría después. Al ver la carta a su lado, sus manos tiemblan. Esa noche, su vida y la de ella cambiarían para siempre. Sí, esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El cielo de la capital lucía ese típico tono naranja del atardecer cuando Tiago Albuquerque Müller salió de otro evento benéfico en la avenida principal. A sus 38 años, heredero de uno de los mayores imperios inmobiliarios del país, sentía el peso de su apellido como una carga cada vez más difícil de soportar. Dentro de la limusina que lo llevaba de vuelta a su ático en Valveria, Tiago se aflojó la corbata de Armani y suspiró, exhausto no solo física, sino espiritualmente. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó Jonas, su chofer, durante más de una década. Nada fuera de lo común, Jonas. Solo otro evento donde todos quieren algo de mí, pero nadie quiere conocerme realmente. La limusina se deslizaba silenciosamente por las calles arboladas, pasando junto a mansiones ocultas tras altos muros y sofisticados sistemas de seguridad. Tiago miraba por la ventana, observando a gente común que regresaba del trabajo, parejas tomadas de la mano en el parque, niños jugando, vidas sencillas que en ese momento parecían poseer un valor incalculable que ni todo su dinero podía comprar. En el vestíbulo del lujoso edificio IP, el portero lo recibió con la misma reverencia de siempre. «Buenas noches, señor Müller. Espero que haya tenido un buen día». Tiago forzó una sonrisa. «Gracias, Stefan. ¿Cómo está tu familia?» El rostro del portero se iluminó ante la pregunta. «Mi hija entró a la Facultad de Medicina, señor. La primera de la familia». «Qué bien, Stefan. Felicítala de mi parte». Por un instante, Tiago sintió una punzada de genuina envidia. Stefan, con su modesto salario, parecía más feliz y realizado que nunca. El ascensor panorámico ascendió silenciosamente hasta la planta 30. Cuando las puertas se abrieron directamente a la entrada de su ático tríplex, Tiago fue recibido por el silencio opresivo que se había convertido en su único compañero constante. Las luces se encendieron automáticamente, revelando los 150 metros cuadrados de lujo, meticulosamente decorados por un reconocido diseñador de interiores. Obras de arte valoradas en millones adornaban las paredes, pero ninguna le conmovía como antes. Caminó hacia la barra, se sirvió un whisky, de 30 años, y se dirigió al balcón que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que nunca dormía. La capital se extendía a sus pies como una alfombra de luces, una metrópolis vibrante llena de sueños, luchas, amores y decepciones. Sin embargo, desde su torre de cristal y hormigón, Tiago se sentía completamente desconectado de todo. Su teléfono vibró, probablemente otra invitación a otro evento social donde tendría que guardar las apariencias. Lo ignoró. En cambio, decidió recorrer las demás plantas de su apartamento, algo que rara vez hacía. La segunda planta albergaba 3 suites para invitados que nunca recibían visitas, una oficina impecable donde rara vez trabajaba y un cine, donde veía películas solo. Fue al llegar al tercer piso, reservado para su hermana y sobrinos cuando lo visitaban desde Nube, Malta, que Tiago notó algo inusual. En la oscuridad del pasillo, notó una figura humana acurrucada cerca de la puerta de la habitación de los niños. Su corazón se aceleró un instante hasta que, acercándose con cautela, identificó a una joven dormida en el suelo, con la cabeza apoyada en una pequeña almohada improvisada con un abrigo. Por un momento, consideró llamar a seguridad, pero algo en la escena lo detuvo. La mujer dormía profundamente, con mechones de cabello rizado cubriendo su rostro sereno. Vestía con sencillez, vaqueros, una camiseta con el nombre de una exposición de arte y zapatillas desgastadas. A su lado, un libro de arte contemporáneo estaba abierto y un cuaderno de bocetos mostraba impresionantes dibujos al carboncillo. Tiago recordó entonces el mensaje de su hermana Fernanda. Ella había mencionado que había contratado a una nueva niñera para los gemelos, Gustavo y Gabriel,
Cuando vinieron a visitarlo el fin de semana, la niñera llegaría un día antes para familiarizarse con el apartamento. Al parecer, era la mujer que dormía en el pasillo. «Señorita», la llamó suavemente, tocándole el hombro ligeramente. La mujer abrió los ojos sobresaltada y se puso de pie rápidamente. «Dios mío. Lo siento, señor Müller. Me senté a leer un rato y debí de quedarme dormido. Su hermana me dijo que llegaría tarde y...» «No pasa nada», la interrumpió Tiago al notar la vergüenza en sus ojos castaño oscuro. «Tú debes ser Luisa, ¿verdad?» «Sí, Luisa Corbin». Se arregló nerviosamente el voluminoso cabello, intentando verse más presentable. «Lo siento mucho. Es muy poco profesional de mi parte». Había algo genuinamente modesto en ella que contrastaba con todo lo que Tiago estaba acostumbrado. Mientras observaba a Luisa recoger sus pertenencias, notó que tenía las manos manchadas de tinta. «¿Eres un artista?», preguntó señalando el cuaderno de bocetos. Luisa dudó, como si la pregunta tocara algo doloroso. «Sí», respondió finalmente. «Ahora soy niñera y hago ilustraciones para llegar a fin de mes». Había una historia ahí, Tiago la presentía. Una historia real, no como las inventadas que escuchaba en las fiestas de la alta sociedad local. «¿Ya cenaste?», preguntó impulsivamente. Luisa pareció sorprendida por la pregunta. «No, pero no te preocupes. Puedo prepararme algo en la cocina, si me lo permites. Por favor, llámame Tiago. Me gustaría invitarte a cenar conmigo. Conozco un excelente restaurante cerca». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar, sorprendiéndose a sí mismo. No era propio de él invitar a los empleados a comer, y mucho menos a alguien que acababa de conocer. «Yo... no. Estoy vestida apropiadamente para salir contigo», respondió ella, bajando la mirada hacia su sencilla ropa. «No te preocupes, el lugar que tengo en mente no se preocupa por las apariencias». Luisa lo observó un momento, como si intentara descifrar sus intenciones. Finalmente asintió. «Está bien, gracias por la invitación». Media hora más tarde, para sorpresa de Jonas, que rara vez veía a su jefe salir 2 veces en la misma noche, Tiago y Luisa se dirigían no a un restaurante con estrellas Michelin, como era de esperar, sino a una pequeña cantina italiana. Trattoria del Vento era un establecimiento familiar escondido en una calle estrecha, lejos de los focos y las cámaras que solían seguir a Tiago. Al entrar, los recibió el dueño, el señor Giuseppe, un italiano de 70 años que había emigrado al país de joven. «Tiago, ¿hasta cuándo, hijo mío? ¿Y quién es esta bella signorina?» «Ella es Luisa, una amiga», respondió Tiago, sorprendido por la naturalidad con la que le salió la palabra amiga. Estaban sentados en una mesa al fondo, donde podían charlar sin ser molestados. El ambiente era acogedor, con manteles a cuadros rojos y blancos, velas en botellas de vino vacías y el irresistible aroma a salsa de tomate casera impregnando el aire. «¿Cómo conoces este lugar?», preguntó Luisa, visiblemente más relajada. «No parece el tipo de restaurante al que iría alguien como tú». «¿Alguien como yo?», sonrió. «¿Y qué tipo de persona sería?» «Ya sabes, multimillonario, socialité, siempre en las columnas de chismes». Tiago se rió, una risa genuina que no había experimentado en mucho tiempo. «Llevo viniendo aquí desde la universidad. Era el único lugar que podía permitirme cuando decidí vivir solo por un tiempo, en contra de la voluntad de mi padre». Los ojos de Luisa se abrieron de sorpresa. «¿Alguna vez has vivido solo?» «Durante 2 años. Quería demostrar que podía construir algo sin que el nombre Müller me abriera puertas. Trabajé de camarero aquí por las noches mientras intentaba fundar una galería de arte independiente». «¿Y qué pasó?». La sonrisa de Tiago desapareció. «Mi padre enfermó. Tuve que volver para hacerme cargo del negocio familiar». Luisa lo observó con una nueva perspectiva, como si pudiera ver más allá de la fachada del exitoso hombre de negocios. «¿Y qué pasa con el arte?», preguntó suavemente. «Ya quedó atrás, y parece que tú también lo quedaste atrás». Se sirvió el vino, un Chianti sencillo pero delicioso. Tiago alzó su copa en un brindis silencioso, y Luisa hizo lo mismo.
Sus miradas se cruzaron por encima de las llamas parpadeantes de las velas, y algo indefinible se transmitió entre ellos. Un reconocimiento mutuo, tal vez, de almas que habían perdido su verdadero camino. Esa noche, mientras comían pasta casera y compartían historias, las barreras sociales que normalmente los separaban comenzaron a derrumbarse. En Luisa, Tiago encontró algo inusual en su mundo: autenticidad. Y en Tiago, Luisa vio algo más allá del estereotipo del rico aburrido. Vio a un hombre atrapado en una vida que no eligió. Lo que ninguno de los dos podía imaginar, al regresar a su apartamento horas después, era cómo ese encuentro fortuito cambiaría radicalmente el curso de sus vidas, y cómo en un futuro próximo descubrirían que el destino los había conectado mucho antes de esa noche. A la mañana siguiente, Tiago se despertó con una sensación inusual. Por primera vez en años, se sentía ligero, como si la conversación de la noche anterior le hubiera quitado un peso invisible de encima. El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 7:30. Normalmente, a esa hora, ya estaría en la oficina, atendiendo llamadas y firmando contratos. Hoy, sin embargo, algo lo impulsaba a quedarse en casa. Tras una larga ducha, se puso ropa informal, una hazaña poco común para un hombre cuyo vestuario consistía principalmente en trajes italianos. A medida, al bajar al segundo piso, oyó risas infantiles provenientes de la cocina. Sus sobrinos, los gemelos Gustavo y Gabriel, de 6 años, habían llegado antes de lo previsto junto con su hermana Fernanda. «Tío Tiago», gritaron al unísono al verlo, corriendo a abrazar sus piernas. «Esos mocosos insistieron en venir tan temprano», explicó Fernanda besando a su hermano en la mejilla. «Espero no haberte interrumpido». «Ni hablar», respondió Tiago sorprendiéndose a sí mismo. Normalmente, cualquier cambio en su rutina lo irritaría profundamente. Sus ojos se encontraron con los de Luisa, que estaba preparando panqueques para los niños. Sonrió tímidamente, una sonrisa que parecía guardar un secreto compartido de la noche anterior. Llevaba una falda floreada que le llegaba hasta las rodillas y una blusa sencilla, pero había algo en su presencia que transformaba el espacio a su alrededor. «Buenos días, Tiago», dijo, y el uso de su nombre de pila no pasó desapercibido para Fernanda, quien levantó una ceja interrogativa. «Ya se conocen, por lo que veo», comentó Fernanda, observando atentamente la interacción entre su hermano y la niñera. «Sí, nos conocimos anoche», respondió Tiago con naturalidad. «Terminamos. Cenando juntos en la trattoria del Vento. Fernanda casi se atraganta con el café. ¿Llevaste a Luisa a tu escondite secreto? Ni siquiera yo tengo permiso para ir contigo». Tiago se encogió de hombros, intentando restarle importancia a ese gesto. Pero sabía que su hermana tenía razón. La cantina era su santuario personal, el único lugar de la capital donde podía ser simplemente Tiago, no un Müller. «Tío, ven a ver lo que me enseñó a dibujar la tía Lu», exclamó Gabriel, tirándolo de la mano hacia la mesa de la cocina, donde estaban esparcidos varios dibujos coloridos. «¿Tía Lu?», se preguntó Tiago, sorprendido por la intimidad ya establecida entre sus sobrinos y Luisa. «Empezaron a llamarme así desde que nos conocimos», explicó Luisa. «Espero que no te importe». «Para nada», respondió, agachándose para examinar los dibujos de los niños. «Son muy buenos, tuviste una maestra estupenda». «La tía Lu dibuja mejor que nadie», declaró Gustavo con convicción infantil. «Hace dibujos así de grandes». El niño extendió los brazos al máximo para ilustrar el tamaño. Tiago miró interrogativamente a Luisa, quien de repente parecía incómoda. «Los niños exageran», dijo mirando hacia otro lado. Fernanda, que observaba la escena con creciente interés, decidió intervenir. «Luisa es demasiado modesta. Cuando la contraté no sabía que estaba contratando a una artista premiada. Lo supe por casualidad al reconocer su nombre en el catálogo de una exposición». Tiago abrió mucho los ojos. «¿Premiado? Prefiero no hablar de eso», interrumpió Luisa con la voz tensa. «Si me disculpan, voy a organizar las actividades de los niños para hoy».
Salió rápidamente de la cocina, dejando atrás un silencio incómodo. ¿Qué pasó?, preguntó Tiago a su hermana en voz baja, mientras los gemelos volvían a concentrarse en sus dibujos. Fernanda suspiró. No conozco todos los detalles, solo sé que era considerada una de las artistas contemporáneas más prometedoras del país. Expuso en varios lugares, incluso a nivel internacional. Luego, de repente, desapareció del panorama artístico hace unos 2 años. Tiago sentía una creciente curiosidad por la misteriosa niñera. La conversación de la noche anterior solo había arañado la superficie, revelando a una mujer compleja con matices que ansiaba explorar. Después del desayuno, Fernanda salió a atender asuntos de trabajo en la capital, dejando a las gemelas al cuidado de Luisa. Tiago, contra toda costumbre, canceló sus reuniones del día, alegando que se sentía mal repentinamente. La mañana transcurrió con Tiago observando en silencio cómo Luisa interactuaba con los niños. No solo era paciente y cariñosa, sino también increíblemente creativa, convirtiendo actividades sencillas en aventuras extraordinarias. Para el almuerzo, preparó una comida sencilla pero deliciosa, enseñando a los gemelos a ayudar en la cocina, algo que las criadas de Tiago jamás permitirían. A primera hora de la tarde, cuando los chicos estaban durmiendo la siesta, Tiago encontró a Luisa en el balcón, mirando la ciudad con expresión pensativa. «No tienes que cuidar niños», dijo él, uniéndose a ella. No era una pregunta, sino una constatación. Luisa se giró y lo miró a los ojos. «No necesito hacerlo, pero lo elegí». «¿Por qué?». Ella dudó, como si estuviera decidiendo cuánto de sí misma estaba dispuesta a revelar. «Los niños son honestos», respondió finalmente. «No juzgan, no tienen expectativas imposibles. Con ellos puedo ser simplemente Luisa, no la artista prometedora, la nueva sensación, la apuesta segura». Tiago asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. No era diferente de lo que sentía bajo el peso del apellido Müller. «¿Qué pasó?», preguntó con dulzura. «Con tu carrera artística, quiero decir, Luisa». Respiró profundamente y volvió a mirar el paisaje urbano que tenía delante. Tenía una relación con mi agente, Ricardo. Era brillante, carismático y conocía a todo el mundo del arte. Fue él quien descubrió mi talento cuando aún exponía en pequeñas galerías del centro de la capital. Tiago escuchó atentamente, dándose cuenta de lo difícil que era para ella compartir esa historia. En 2 años pasé de ser un artista desconocido a ser aclamado por la crítica. Mis obras empezaron a venderse a precios cada vez más altos. Me invitaron a exponer en París, Nueva York, Tokio. Hizo una pausa y sus dedos se apretaron en la barandilla del balcón. Entonces descubrí que Ricardo lo manipulaba todo. Creó una narrativa sobre mí que se vendió bien. La joven artista de las afueras que superó todas las adversidades. Exageró mi historia, inventó detalles de mi infancia para hacerla más vendible. Descubrí que también manipulaba el valor de mis obras, cobrando porcentajes más altos de lo acordado. «Eso es terrible», comentó Tiago, genuinamente indignado. «Eso no fue lo peor», continuó Luisa bajando la voz. «Cuando lo confronté, se rió en mi cara. Dijo que sin él no sería nada, que mi talento era mediocre y que la única razón por la que vendía era por la historia que había creado a mi alrededor. Dijo que debería estar agradecida de que hubiera transformado a un pintor callejero en un artista reconocido». Tiago sintió una ira creciente hacia Ricardo, un hombre que había aplastado los sueños de alguien por puro egoísmo y codicia. «¿Y le creíste?». Luisa sonrió con tristeza. «Lo peor es que sí, lo creí. Empecé a cuestionar todo mi trabajo, mi talento. ¿La gente realmente apreciaba mi arte o solo se creía una historia? Caí en una espiral de inseguridad tan profunda que ya no podía crear. Cada pincelada me parecía falsa, cada color me parecía incorrecto». Ella se giró para mirarlo nuevamente y Tiago vio una vulnerabilidad en sus ojos que lo conmovió profundamente. «Así que te rendiste», concluyó. «Prefiero decir que me marché»,
corrigió Luisa. Cancelé todas mis exposiciones programadas, rompí mi contrato con la galería y desaparecí. Me mudé a un pequeño apartamento y empecé a trabajar de niñera. Es un trabajo honesto, sin pretensiones, sin mentiras. Tiago permaneció en silencio unos instantes, asimilando todo lo que había oído. Finalmente, tomó una decisión impulsiva. «Ven conmigo», dijo ofreciéndole la mano. «Quiero enseñarte algo». Luisa dudó, pero finalmente aceptó su mano. Tiago la condujo por el apartamento hasta que llegó a una puerta al final del pasillo del segundo piso, una puerta que permanecía cerrada con llave la mayor parte del tiempo. «Nadie más que mi hermana conoce este lugar», explicó mientras introducía la llave en la cerradura. La puerta se abrió y reveló un estudio de arte completamente equipado, con caballetes, pinturas, pinceles, lienzos en blanco y varias obras inacabadas en las paredes. «¿Eres artista?», preguntó Luisa, genuinamente sorprendida. «Antes lo era», respondió Tiago entrando en el polvoriento estudio. «Como tú, tuve que renunciar a mis sueños, en mi caso, para abrazar el destino que mi apellido exigía». Luisa recorrió el estudio, observando atentamente las obras inacabadas. Eran paisajes urbanos de la capital, pero con un enfoque único. Mostraban la ciudad desde perspectivas inusuales, revelando la belleza oculta en callejones, barrios periféricos y edificios abandonados. «Esto es extraordinario», murmuró, deteniéndose ante una pantalla que mostraba una favela al atardecer, con las luces de las casas sencillas creando un mosaico dorado contra el cielo púrpura. «Tienes un ojo único para encontrar la belleza donde la mayoría solo ve decadencia». Tiago sintió un calor en el pecho al escuchar esas palabras. Era la primera vez en años que alguien comentaba su arte con sinceridad, sin intentar complacerlo por su nombre o su dinero. «El último cuadro que pinté», dijo señalando un lienzo cubierto en un rincón. «Nunca se lo enseñé a nadie». Luisa se acercó al biombo, mirando a Tiago como si le pidiera permiso. Él asintió y ella se quitó la tela que la cubría. Era un autorretrato, pero poco convencional. Mostraba a Tiago vestido con un traje impecable, rodeado de símbolos de riqueza y poder. Sin embargo, su rostro estaba fragmentado como un espejo roto, y a través de las grietas se podía ver otra versión de él, más joven, más libre, pintando en un estudio sencillo. Luisa permaneció en silencio durante un largo momento, absorbiendo la intensidad del trabajo. «¿Cuándo pintaste esto?», preguntó finalmente, con su voz apenas por encima de un susurro. «La noche antes de asumir oficialmente la presidencia de Müller Companies, tras la muerte de mi padre». El llanto alegre de un niño interrumpió el momento introspectivo. Los gemelos se habían despertado y los estaban buscando. Antes de salir del estudio, Luisa se volvió hacia Tiago. «¿Por qué me enseñas esto?». Tiago pensó un momento antes de responder. «Quizás porque, de alguna manera, me recuerdas quién podría haber sido». Esa tarde, mientras observaba a Luisa jugar con sus sobrinos en el jardín de la azotea, Tiago sintió que algo se despertaba en su interior, una conexión que iba más allá de la atracción física o intelectual. Era como si, de alguna manera, sus almas se reconocieran. Lo que aún no sabía era cuánto cambiaría su vida ese reconocimiento, ni los secretos familiares que estaban a punto de salir a la luz, conectando sus destinos de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Los días siguientes trajeron un sutil cambio a la rutina de Tiago. Por primera vez en años, empezó a llegar a casa más temprano, con ganas de pasar tiempo con sus sobrinos y, aunque no lo admitiera abiertamente, con Luisa. Su presencia había revitalizado su lujoso apartamento, que antes parecía más una sala de exposición de diseño que un hogar. En una tarde particularmente agradable, mientras los gemelos dormían la siesta, Tiago encontró a Luisa en el balcón, con su cuaderno de dibujo en el regazo, trazando líneas suaves que capturaban el paisaje urbano de la capital. «No puedes parar, ¿verdad?», preguntó, sentándose en la silla junto a ella.
Luisa sonrió sin apartar la vista del dibujo. Es como respirar. Incluso cuando intento parar, mis dedos encuentran un papel, una servilleta, cualquier cosa para dibujar. Echo de menos esa sensación, confesó Tiago, de crear algo que nace de dentro, no solo de firmar documentos y cerrar tratos. Finalmente lo miró, sus ojos marrones estudiando su rostro con atención. ¿Por qué no vuelves? ¿Aunque sea solo el fin de semana? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades. Supongo que tengo miedo, admitió, sorprendiéndose con su honestidad. Miedo de descubrir que lo he perdido para siempre. Yo entiendo ese miedo mejor que nadie, dijo. Luisa en voz baja. Un silencio confortable se instaló entre ellos, llenado únicamente por los sonidos distantes de la ciudad y el suave rayado del carbón sobre el papel. Tengo una idea, dijo Tiago de repente, enderezándose en su silla. ¿Y si organizamos una exposición? ¿Una exposición? Luisa parecía confundida. ¿De qué? Del arte. Tu arte. Mi arte. El arte de jóvenes talentos que necesitan una oportunidad. Luisa soltó una risa nerviosa. Es broma, ¿verdad? Hace 2 años que no expongo. Exactamente. Ya era hora. Tiago se inclinó hacia adelante, lleno de un entusiasmo que no había sentido en años. Podríamos hacer algo diferente, no en las galerías de arte tradicionales que solo frecuenta la élite. Algo más accesible, tal vez en un espacio alternativo. Podría ser un evento benéfico, y parte de las ganancias se destinarían a proyectos sociales que usan el arte como herramienta de transformación. Mientras hablaba, la idea cobraba forma y se hacía más concreta. Luisa lo observaba, y su expresión fue cambiando gradualmente del escepticismo a la curiosidad. «Hablas en serio», afirmó, «completamente. Y antes de que digas que esto es solo la fantasía de un rico aburrido, debes saber que es más que eso. Se trata de redescubrir algo que perdimos, Luisa. Tú por un hombre que traicionó tu confianza, yo por las expectativas que me impone mi apellido». Luisa cerró su cuaderno de dibujo y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Durante un largo instante, simplemente contempló el horizonte, como buscando respuestas en las líneas arquitectónicas de la capital. «Tendría que ser bajo mis condiciones», dijo finalmente. «Sin manipulación, sin historias inventadas, sin precios inflados artificialmente». «Absolutamente», coincidió Tiago. «Arte honesto, precios justos, un propósito real. Y necesitaría tiempo para crear nuevas obras. No quiero exponer nada de mi pasado». «¿Cuánto tiempo necesitarías?» Luisa pensó un momento. 3 meses, por lo menos. «Listo», respondió Tiago sin dudarlo. «Puedo adaptar el estudio de mi apartamento para que lo uses. Es más grande y está mejor equipado que cualquier espacio que encuentres en alquiler». «¿Y tu trabajo?», preguntó. «¿No extrañarán las empresas Müller a su presidente?» Tiago sonrió. «Tengo ejecutivos competentes que pueden gestionar el día a día. Además, mi hermana está más que dispuesta a asumir más responsabilidades. Siendo sincero, siempre se le ha dado mejor que a mí». En ese momento, oyeron las voces emocionadas de los gemelos que habían despertado de su siesta. Su conversación se interrumpió, pero algo había cambiado entre ellos. Un acuerdo tácito, un propósito compartido que los unía. Durante la cena, mientras los 4 comían pizza en la sala, algo que nunca habría sucedido antes de la llegada de Luisa, Fernanda llamó para informar que necesitaría extender su estadía en Nube Malta por algunos días más debido a complicaciones comerciales. «¿Estarán bien los chicos contigo y Luisa?», preguntó. «Claro», respondió. Tiago, intercambiando una mirada, cómplice con Luisa. «La verdad es que nos lo estamos pasando genial». Después de colgar se volvió hacia sus sobrinos. «¿Qué les parece si vamos mañana al Parque Lumiar? Podemos hacer un picnic». Los chicos gritaron de alegría y Luisa lo miró con expresión de sorpresa. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada», respondió con una sonrisa. «Solo intento imaginarme a Tiago Müller, el magnate inmobiliario, sentado sobre una manta en el parque, comiendo sándwiches. Hay muchas cosas sobre mí que aún no sabes»,
Luisa Corbin, respondió, con brillo en los ojos. Durante el fin de semana, Tiago llevó a los gemelos y a Luisa al parque, donde compartieron momentos de relax que fortalecieron su vínculo. Allí ella reveló que extrañaba el mundo del arte y él reafirmó su admiración por su talento. Al final del día, mientras se dirigían a casa, Gustavo hizo una pregunta inocente que tomó por sorpresa a los adultos. «Tío Tiago, ¿la tía Lu será nuestra verdadera tía algún día?» Tiago casi se ahoga mientras Luisa se pone roja como un tomate. «¿Qué quieres decir, Gugu?», preguntó Tiago tratando de ganar tiempo. «Mamá dijo que cuando un hombre y una mujer se miran como tú y la tía Lu se miran, normalmente se casan», explicó el niño con la lógica implacable de los niños. Gabriel, que no quería quedarse atrás, añadió, «Y mamá le dijo al tío Paulo que pensaba que ustedes dos eran una buena pareja, porque a la tía Lu no le importa tu dinero». Ahora fue el turno de Tiago de sonrojarse. «Tu madre ha estado hablando demasiado», murmuró, dirigiéndole una mirada de disculpa a Luisa, quien parecía no saber dónde pararse. La incomodidad se alivió momentáneamente con la llegada al ático. Los chicos corrieron a la ducha, dejando a los adultos en la sala con un silencio denso entre ellos. «Los niños y su imaginación, ¿no?», dijo Luisa intentando sonar casual. «Sí, claro», asintió Tiago rápidamente, pero algo había cambiado sutilmente entre ellos. Después de acostar a los niños, Tiago invitó a Luisa a tomar una copa de vino en el balcón. La noche estaba despejada con la luna llena iluminando la ciudad. «Sobre la exposición», empezó decidiendo volver a un terreno más seguro. «He estado pensando en ubicaciones. ¿Qué te parecería usar el antiguo almacén de Industrias Müller? Es un edificio histórico que lleva años vacío, a la espera de un proyecto de revitalización». «¿No sería muy caro adaptar un lugar así para una exposición?», preguntó preocupada. «De hecho, sería perfecto. El espacio tiene esa estética industrial que está de moda en el mundo del arte. Podríamos preservar la esencia del lugar, simplemente haciendo las adaptaciones necesarias para la seguridad y la iluminación adecuada de las obras». A medida que discutían los detalles, su entusiasmo crecía. El proyecto expositivo se fue concretando, pasando de ser una idea abstracta a un plan detallado. Decidieron que, además de sus propias obras, crearían un espacio para jóvenes artistas de comunidades periféricas, dándoles visibilidad y la oportunidad de vender su obra sin intermediarios explotadores. «Esto podría marcar la diferencia», dijo Luisa, con los ojos brillantes ante la posibilidad. «La mayoría de estos jóvenes tienen un talento increíble, pero no tienen acceso al circuito artístico tradicional. Y podríamos establecer un programa continuo», añadió Tiago. «Utilizar parte de los recursos de Müller Companies para crear becas y residencias artísticas». Fue como si una presa se hubiera roto en su interior, liberando años de ideas reprimidas y sueños abandonados. Con Luisa sintió que podía ser vulnerable, que podía compartir sus verdaderos deseos sin temor al juicio ni al ridículo. «Sabes», dijo en voz baja, «cuando tu hermana me contrató, realmente no quería aceptar el trabajo». «¿Por qué?». «Bueno, que tienes cierta reputación», respondió vacilante. «En los medios te presentan como un playboy despiadado al que solo le importan las ganancias y las fiestas». Tiago se rió, pero fue una risa sin humor. Los medios adoran a sus villanos. «Me alegro de haberme equivocado», dijo Luisa mirándolo a los ojos. «Muy equivocado». El momento fue interrumpido por el timbre del celular de Tiago. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Necesito responder. Es mi asistente. Debe ser urgente que llame a esta hora». Mientras Tiago se alejaba para responder a la llamada, Luisa permaneció en el balcón, contemplando las estrellas sobre la ciudad iluminada. Se adentraba en un territorio desconocido y potencialmente peligroso. La atracción que sentía por Tiago era innegable, pero sus mundos eran completamente diferentes. Además, estaba el fantasma de su pasado como artista, las heridas aún abiertas de la traición de Ricardo y el miedo a volver a exponerse. Tiago regresó con expresión preocupada. «¿Problemas?», preguntó ella.
Nada que no pueda esperar hasta mañana, respondió, pero su tono sugería lo contrario. Luisa, lo que estábamos hablando. Hay algo que deberías saber antes de comprometernos con este proyecto. ¿Qué? Tiago dudó como si eligiera sus palabras con cuidado. Müller Enterprises tiene una historia complicada con la comunidad artística de la capital. Mi padre no era precisamente un mecenas de las artes. De hecho, fue responsable de la demolición de varios espacios culturales para dar paso a emprendimientos comerciales. Luisa asintió lentamente. Lo sé. ¿El Centro Cultural, el Teatro Popular, conocías estos lugares?, preguntó Tiago sorprendido. El Centro Cultural fue donde tuve mi primera clase de arte a los 8 años, respondió con un dejo de tristeza en la voz. Lo demolieron hace 10 años para construir el centro comercial Müller Plaza. El peso de esta revelación cayó sobre Tiago como una avalancha. Su padre había destruido el lugar que había despertado al Vicintosensetus, artista en Luisa. Era una conexión que jamás imaginó, un cruel giro del destino. No lo sabía, murmuró. Lo siento, Luisa. No fue tu culpa, dijo ella, pero había una distancia en su voz que no había estado allí momentos antes. En efecto, insistió Tiago. Yo ya trabajaba en la empresa en ese momento. Firmé esos documentos, aprobé esos proyectos. Seguía los pasos de mi padre sin rechistar. El silencio que siguió estuvo cargado de revelaciones no dichas y conexiones inesperadas. Los conectaba no solo el presente que empezaban a construir juntos, sino también un pasado que los colocaba en lados opuestos de la misma historia. Quizás por eso este proyecto es tan importante, dijo Luisa finalmente. No solo para nosotros personalmente, sino como una forma de reparación. Tiago sintió una oleada de admiración por ella. Donde esperaba juicio, halló comprensión. Donde temía rechazo, halló una oportunidad de redención. Gracias, dijo simplemente, sabiendo que ella entendería todo lo que esas palabras transmitían. Cuando Luisa se levantó para acostarse, Tiago la acompañó hasta la puerta de su habitación. Había tensión en el aire, un deseo no expresado que ambos percibían. «Buenas noches, Tiago», dijo ella suavemente. «Buenas noches, Luisa», respondió, resistiendo el impulso de acercarse. Mientras ella cerraba la puerta, Tiago se quedó un momento en el pasillo, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan solo unos días. Con Luisa, vislumbró la posibilidad de una existencia diferente, una vida con propósito, con pasión, con arte. Lo que no sabía era que el destino les tenía reservados aún más sorpresas, y que los lazos que empezaban a formarse entre ellos eran más profundos de lo que nadie pudiera imaginar. La semana siguiente unió más a Tiago y Luisa. Incluso después de que Fernanda regresara y se llevara a las gemelas a Nube Malta, Tiago buscaba excusas para que Luisa se quedara en el Buchensites apartamento. Oficialmente, ella estaba allí para usar el estudio y trabajar en las piezas de la exposición. Extraoficialmente, ambos sabían que había algo más, una conexión que se profundizaba con cada conversación, con cada mirada intercambiada entre tazas de café. Un domingo por la mañana, Tiago encontró a Luisa ya trabajando en el estudio. Estaba completamente absorta, pincel en mano, frente a un lienzo que representaba una escena urbana de la capital. Sin embargo, no era el típico horizonte de las postales, sino una vista de la ciudad desde la perspectiva de quienes viven en las afueras. Casas de vecinos coloridas, tendederos tendidos entre los edificios, niños jugando en callejones estrechos. «Es increíble», comentó haciéndola saltar. «Tiago, no te oí entrar». Sonrió acercándose para examinar mejor la obra. «Tienes un don para capturar el alma de los lugares, ¿sabes? No solo su apariencia física». Luisa se sonrojó levemente ante el cumplido. «Gracias, así es como veo la ciudad. No solo cemento y cristal, sino gente, historias, vidas entrelazadas». «Así es exactamente como yo también intentaba pintar», dijo Tiago con un dejo de nostalgia en la voz. Antes de que te hagas cargo del negocio familiar», añadió, «¿por qué no pintas algo hoy?» La sugerencia lo tomó por sorpresa.
Ahora. ¿Por qué no? Es tu estudio después de todo. Tiago dudó. Hacía años que no. Cogía un pincel con la intención seria de crear. Sus últimos intentos habían sido frustrantes, como si algo en su interior se hubiera secado, una fuente creativa que ya no fluía. No sé si sé cómo hacer esto todavía, admitió. Luisa. Dejó el pincel y se acercó a él. Sin decir palabra, lo tomó de la mano y lo condujo hasta un caballete vacío junto al suyo. Seleccionó un lienzo en blanco, preparó algunas pinturas básicas en la paleta y le entregó un pincel. ¿Ya te registraste? Hazlo ahora y dinos. ¿Desde qué ciudad nos sigues? No pienses demasiado, me indicó. Simplemente deja que tu mano se mueva. Había algo tan reconfortante en su presencia, una aceptación tan completa, que Tiago sintió que su resistencia interior se disolvía. Mojó el pincel y sin planearlo comenzó a pintar. Las primeras pinceladas fueron vacilantes, casi temerosas, pero poco a poco fue aflorando una confianza olvidada. Trabajaron codo con codo durante horas, en un silencio confortable, interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre la técnica o los colores. El mundo exterior parecía haber desaparecido. No había llamadas, reuniones, ni responsabilidades corporativas. Solo dos artistas, sus lienzos y el fluir del tiempo marcado por el movimiento de los pinceles. Cuando finalmente se detuvieron para examinar su obra, Tiago sintió una satisfacción que no había experimentado en años. Su pintura distaba mucho de ser perfecta, pero tenía algo genuino. Un paisaje urbano que capturaba no solo las imágenes, sino también la energía caótica y vibrante de la capital. «¿Ves?», dijo Luisa en voz baja. «Sigue ahí. Solo necesitaba espacio para respirar». Sus miradas se cruzaron y por un instante Tiago pensó en besarla. Había algo en el aire entre ellos, un magnetismo que le impedía mantener la distancia. Pero antes de que pudiera actuar, sonó el intercomunicador, rompiendo el hechizo del momento. «Debe ser el almuerzo que pedí», dijo, alejándose de mala gana. Pero no era el repartidor de comida. Era doña Conceição, la ama de llaves, que había trabajado para la familia Müller durante más de 3 décadas y que había cuidado de Tiago desde niño. «¡Hijo mío!», exclamó la señora Canosa al verlo, abrazándolo con la familiaridad de quien lo conoce de toda la vida. «Regresé de casa de mi hermana en Minas y vine a buscar esos documentos que dejaron en tu caja fuerte, como acordamos antes de irme». «Claro, Seiza», respondió Tiago con cariño. «Ven, están en la oficina». Mientras caminaban por el pasillo, encontraron a Luisa saliendo del estudio. Al verla, doña Conceição se detuvo bruscamente con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», murmuró la señora llevándose la mano al pecho. «No puede ser. Dona Conceição, ella es Luisa Corbin», presentó Tiago, confundido por la reacción del ama de llaves. «Luisa, ella es Conceição, prácticamente mi segunda madre». Luisa extendió cortésmente su mano, pero doña Conceição permaneció paralizada, mirándola fijamente. «¿Estás bien?», preguntó Luisa preocupada. «¿Eres la hija de Anna Corbin?», preguntó doña Conceição con voz temblorosa. Ahora fue el turno de Luisa de parecer sorprendida. «Sí. ¿Conoces a mi madre?». La anciana miró de Luisa a Tiago y de nuevo a Luisa, con una expresión de sorpresa y reconocimiento en su rostro. «Tiago, hijo mío, tenemos que hablar, en privado». Algo en la urgencia de la voz de doña Conceição le hizo comprender a Tiago que el asunto era serio. Pidió permiso a Luisa y acompañó a la criada a su despacho, cerrando la puerta tras ellos. «¿Qué pasó, Seiza?». «Parece que viste un fantasma». La señora se sentó pesadamente en uno de los sillones, todavía visiblemente conmocionada. «Esa chica, Luisa, no sabes quién es, ¿verdad?». «Bueno, ella es la niñera de mis sobrinos y una artista talentosa». «¿Qué? No, hijo mío», interrumpió doña Conceição con voz firme a pesar de la emoción. «Es tu prima». Las palabras cayeron como un rayo sobre Tiago, quien se incorporó bruscamente tratando de procesar la información. «¿Mi prima? ¿Qué quieres decir?».
Ana Corbin era la hermana de su madre, Tiago. Eso es imposible, respondió. Mi madre no tenía hermanas, era hija única. Doña Conceição negó con la cabeza con tristeza. No, hijo mío, eso es lo que tu padre quería que todos creyeran. De hecho, tu madre tenía una hermana menor, Ana. Eran muy unidas, hasta que... ¿Hasta qué, Seiza?, presionó Tiago, sintiendo que estaba a punto de descubrir un secreto enterrado durante mucho tiempo. Hasta que Ana se enamoró de un artista callejero que vendía sus obras en la Plaza de la República. Un hombre de talento, pero sin nombre ni fortuna. Su abuelo, el viejo Müller, desaprobaba por completo la relación. Cuando Ana se embarazó, la repudió y la expulsó de la familia. Su madre intentó interceder, pero el anciano fue implacable. Su padre, queriendo complacer a su suegro, de quien dependía económicamente en aquel momento, le prohibió a su madre tener contacto con su hermana. Tiago se quedó atónito. ¿Y mi madre aceptó esto? ¿Qué opción le quedaba, hijo mío? Ya estaba casada y te esperaba. Pero en el fondo nunca olvidó a su hermana. Guardaba un álbum oculto con fotos de las dos que miraba cuando estaba sola. Intentó varias veces a lo largo de los años encontrar a Ana en secreto, pero parecía haber desaparecido. Después de que tu madre nos dejara, encontré entre sus pertenencias cartas que le había escrito a su hermana, pero que nunca envió. La revelación fue demasiado para que Tiago la asimilara de golpe. Toda su historia familiar, que parecía tan clara y definida, de repente resultó estar construida sobre secretos y mentiras. ¿Y estás completamente seguro de que Luisa es la hija de Ana? Sí, hijo mío. Conocí muy bien a Ana. Luisa es la viva imagen de su madre cuando era pequeña. Y luego está el nombre. Tu madre siempre decía que si tenía una hija, la llamaría Luisa, en honor a tu abuela. Tiago se puso de pie y caminó inquieto por la oficina mientras intentaba organizar sus pensamientos. Tenemos que decírselo, dijo finalmente. ¿Estás seguro, hijo mío? Es toda una revelación. Ella tiene derecho a saber, Seiza. Y yo también tengo derecho a conocer a mi verdadera familia. Al regresar a la sala, encontraron a Luisa sentada en el sofá, hojeando distraídamente una revista de arte. Al ver la expresión de Tiago, comprendió de inmediato que algo grave había sucedido. ¿Está todo bien?, preguntó preocupada. Luisa, empezó Tiago sentándose a su lado. Doña Conceição me acaba de decir algo que parecerá increíble. Con la ayuda del ama de llaves, Tiago relató toda la historia. La hermana desterrada, el amor prohibido, la separación forzada de las hermanas. Mientras hablaba, observó las emociones que se reflejaban en el rostro de Luisa. Conmoción, incredulidad, confusión y finalmente una comprensión que pareció iluminar su rostro. Mi madre siempre decía que tenía una hermana, dijo Luisa cuando Tiago terminó su relato. Pero decía que había partido de este mundo hacía mucho tiempo. Nunca dijo nada más y aprendí a no preguntar porque la entristecía mucho. Probablemente creía que su hermana no quería tener contacto, explicó doña Conceição con dulzura. Su madre no sabía que eran el viejo Müller y el padre de Tiago quienes impedían la comunicación. Entonces, ¿somos primos?, preguntó Luisa, mirando a Tiago como si lo viera con otros ojos. Primos hermanos, confirmó, todavía tratando de procesar el hecho. Un silencio denso invadió la sala mientras ambos procesaban las implicaciones de esta revelación. La atracción que habían sentido el uno por el otro, los momentos de intimidad que habían compartido durante los últimos días, todo adquirió ahora una nueva dimensión, más compleja e inesperada. Siempre quise tener una familia más grande, dijo finalmente Luisa con una sonrisa vacilante en los labios. Crecí solo con mi madre. Mi padre nos dejó cuando tenía 5 años. Crecí en una mansión llena de gente, pero siempre me sentí solo, respondió Tiago. Excepto con mi madre, y luego con Fernanda. Tu madre, mi tía, sé cómo era, preguntó Luisa, con los ojos repentinamente brillantes por las lágrimas contenidas. Tiago sintió un nudo en la garganta. Era raro que hablara de su madre, cuya prematura partida
Había dejado un vacío que nunca se había llenado. Era luminosa, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Tenía la risa más contagiosa que puedas imaginar. Amaba el arte, la música, la poesía. Fue la única que realmente me animó a pintar, incluso en contra de los deseos de mi padre. Se parece mucho a mi madre, comentó Luisa, con una lágrima rodando por su rostro. Creo que de verdad eran hermanas. Doña Conceizão, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, se aclaró ligeramente la garganta. «Tengo algo que quizás quieras ver», dijo, abriendo la bolsa que llevaba. De dentro sacó un sobre amarillento por el tiempo. «Son fotos de ustedes dos juntos que he guardado todos estos años. Tu madre me pidió que se las ocultara a tu padre, Tiago». Con manos temblorosas, Tiago abrió el sobre. Dentro había varias fotografías en blanco y negro que mostraban a dos jóvenes sonrientes, abrazándose, en diferentes escenarios. Una playa, un parque, lo que parecía ser una fiesta. El parecido entre ellas era innegable, al igual que el de Luisa con la menor de las dos. «Esta es tu madre», dijo entregándole una de las fotos a Luisa. «Mi madre, Elena, y tu madre, Anna». Luisa tomó la foto con reverencia, observando los rostros sonrientes de las hermanas. «Se ven tan felices aquí». «Eran inseparables», confirmó doña Conceizão, hasta que el dinero y los prejuicios los separaron. La tarde transcurrió con los tres compartiendo historias y recuerdos, llenando los vacíos de una historia familiar fragmentada. Para Tiago, cada nueva información sobre la tía, a la que nunca había conocido, le aportaba una comprensión más profunda, no solo de Luisa, sino también de su propia madre. Para Luisa, descubrir este vínculo familiar perdido fue como encontrar una pieza crucial de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba incompleto. Cuando doña Conceizão finalmente se despidió, ya era de noche. Tiago y Luisa permanecieron en la sala, sentados uno junto al otro en el sofá, en un silencio lleno de emociones y revelaciones. «Eso lo cambia todo, ¿no?», preguntó finalmente Luisa. «Cambia muchas cosas», coincidió Tiago, «pero no cambia el hecho de que quiero seguir adelante con nuestros planes para la exposición. De hecho, ahora tiene aún más sentido». «¿Cómo esto?» «Es una forma de honrar a nuestras madres, de reconectar lo que la codicia y los prejuicios separaron. Podemos dedicarles la exposición». Los ojos de Luisa se iluminaron con la idea. Sería perfecto. Elena y Anna, hermanas separadas, reencontradas a través del arte de sus hijos. En ese momento, algo nuevo nació entre ellos. No el romance, que parecía florecer antes de la revelación, sino un vínculo igualmente profundo, un vínculo familiar redescubierto, una complicidad basada en raíces compartidas e historias entrelazadas. «Tenemos que contárselo a Fernanda», dijo Tiago. De repente, «tiene derecho a saber que tiene una prima. ¿Crees que me aceptará?», preguntó Luisa con una rara vulnerabilidad en su voz. «¿Fernanda? Claro. Siempre sintió que nuestra familia era demasiado pequeña. Le encantará saber que tiene otra pariente, sobre todo una con tanto talento». Luisa sonrió, más relajada. «Y en cuanto a la exposición, ¿qué hacemos ahora?» «Hemos convertido esto en algo más grande», respondió Tiago, con una nueva determinación en la voz. «No solo una exposición de arte, sino un evento de reconciliación familiar, un ajuste de cuentas con el pasado, y lo más importante, un nuevo comienzo para los Müller y los Corbin». Lo que ni Tiago ni Luisa pudieron imaginar en ese momento fue cómo este descubrimiento familiar cambiaría radicalmente el curso de sus vidas y cómo el proyecto de la exposición se convertiría en algo mucho más grande de lo que habían planeado inicialmente. El destino, que ya los había unido de forma inesperada, les tenía preparadas aún más sorpresas a los primos recién descubiertos. La noticia de que Luisa era prima de Tiago y Fernanda transformó rápidamente la dinámica entre ellos. Lo que había sido una incipiente atracción romántica se convirtió en un intenso vínculo familiar, como si intentaran compensar décadas de separación en cuestión de días. Para Luisa, quien creció solo con su madre,
Encontrar a esta extensión de su familia le trajo un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. Fernanda voló desde Nube Malta en cuanto Tiago le comunicó la noticia por teléfono. Al llegar al apartamento, abrazó a Luisa con una emoción que sorprendió a todos. «Dios mío, ¿cómo no nos dimos cuenta antes?», exclamó Fernanda, sujetando el rostro de Luisa entre las manos. «Tienes los mismos ojos que nuestra madre, ese tono de marrón tan particular, casi ámbar cuando le da la luz». La reunión de los tres primos se prolongó hasta bien entrada la noche, compartiendo anécdotas familiares y fotos antiguas que Fernanda había traído. Los gemelos, aunque demasiado pequeños para comprender la situación, estaban encantados con la noticia de que la tía Lu era realmente parte de la familia. «Tenemos que decírselo a tu madre», le dijo Fernanda a Luisa. «Ana merece saber que Elena nunca la olvidó». Luisa bajó la mirada, con una sombra de tristeza en el rostro. «Mi madre lleva casi un año en una residencia de ancianos. Tiene Alzheimer de inicio temprano, tiene días buenos y días malos. No sé si podría procesar esta información ahora». Tiago sintió una opresión en el pecho ante esta revelación. «¿Por qué nunca lo habías mencionado antes?» «No es algo de lo que hable a menudo», respondió Luisa encogiéndose de hombros. «Es demasiado doloroso ver a alguien a quien amas perder poco a poco la memoria. Podríamos visitarla juntas», sugirió Fernanda con dulzura. «Aunque no nos comprenda del todo, quizá encuentre consuelo en estar rodeada de familia». La sugerencia conmovió profundamente a Luisa. «¿Lo harías?» «Por supuesto», respondió Tiago sin dudarlo. «Ahora somos familia». Al día siguiente, los tres viajaron a Emborel, un pequeño pueblo artístico a las afueras de la capital, donde Anna Corbin se encontraba internada en una clínica especializada. El lugar era agradable, rodeado de jardines bien cuidados y con un ambiente acogedor que parecía más una casa de huéspedes que una institución médica. Al entrar en la habitación de Ana, encontraron a una mujer de unos 60 años sentada junto a la ventana, observando los pájaros del jardín. Incluso con los signos visibles de la enfermedad, el parecido con la joven de las fotografías era innegable. Los mismos rasgos delicados que Luisa había heredado. «Mamá», llamó, Luisa suavemente acercándose. «Traje a unas personas que quieren conocerte». Ana se giró lentamente. Sus ojos, inicialmente vagos, se enfocaron al ver a su hija. Una sonrisa iluminó su rostro. «Mi niña», dijo, extendiendo las manos. Entonces, su mirada se dirigió a Tiago y Fernanda, y algo extraño ocurrió. Una mirada de confusión seguida de un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Elena?», murmuró, fijando la mirada en Fernanda. Un silencio emotivo llenó la habitación. Fernanda, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente y se arrodilló ante la tía, a quien nunca había conocido. «No, tía Ana, soy Fernanda, la hija de Elena, tu sobrina». Ana frunció el ceño, como si intentara organizar sus pensamientos fragmentados. «Elena, mi hermana...». «Sí», confirmó Fernanda amablemente. «Y este es Tiago, tu otro sobrino». Tiago dio un paso adelante y tomó las manos de su tía. «Es un placer conocerte por fin, tía Ana». Por un breve instante, una claridad inusual brilló en los ojos de la señora. «Te pareces a ella, los mismos ojos». Luego, volviéndose hacia Luis, dijo, «¿Ves, hija mía? Siempre dije que tenías una familia. Por fin nos encontraron». Las palabras, pronunciadas con tanta lucidez en medio de la habitual confusión de su condición, conmovieron a todos. Durante la hora siguiente, Ana osciló entre momentos de claridad y confusión, pero lo importante fue que de alguna manera reconoció el vínculo familiar, como si en lo más profundo de su mente esta verdad hubiera permanecido intacta, esperando ser redescubierta. De regreso a la capital, un silencio contemplativo llenó el coche. Fue Fernanda quien finalmente lo rompió. «No puedo creer que nuestro padre y nuestro abuelo hicieran esto, separar a dos hermanas, negarle a una parte de la familia el derecho a existir para nosotras. Es casi un crimen». «Eran otros tiempos», comentó Tiago,
aunque también sentía rabia por la injusticia cometida. Pero eso no lo hace menos malo, y pensar que crecimos con todos esos privilegios como Luisa y la tía Ana. No sufrimos, interrumpió Luisa con suavidad. Mi madre era una mujer sumamente capaz. Se convirtió en una artesana respetada en Embú, tenía su propio taller de cerámica, y me dio una excelente educación con mucho sacrificio. Aún así, insistió Fernanda, tenías derecho a una parte de la fortuna de Müller, eras de la familia. El dinero nunca fue importante para mi madre, respondió Luisa. Lo que le dolió fue perder a su hermana, no la herencia. Tiago, que hasta entonces había conducido en silencio, tomó una decisión repentina. En lugar de dirigirse al apartamento de Valveria, cambió de dirección. ¿A dónde vamos?, preguntó. Fernanda, al notar el cambio de ruta, al viejo almacén, respondió. Quiero mostrarles a ambos el espacio que pensamos usar para la exposición. Media hora después, aparcaron frente a un imponente edificio de ladrillo construido a principios del siglo XX. El antiguo almacén de industrias Müller ocupaba casi una manzana entera, conservando su arquitectura industrial a pesar de años de abandono. «Es hermoso», murmuró Luisa mientras caminaban por el vasto espacio vacío. La luz del atardecer se filtraba a través de las altas y polvorientas ventanas y creaba patrones dorados en el piso de concreto. «Llevo años ignorando este lugar», admitió Tiago. «Mi padre quería derribarlo y construir un centro comercial, pero siempre me resistí. Algo me decía que este espacio tenía un propósito mayor. Es perfecto para una galería», comentó Fernanda, girándose lentamente para admirar la grandeza del lugar. «Tiene carácter, historia, y está en un barrio que necesita revitalización cultural, no otro centro comercial», añadió Luisa. Mientras exploraban el interior del almacén, discutiendo posibilidades y visualizando cómo se podría transformar el espacio, una idea comenzó a tomar forma, algo más grande y más significativo que la exposición temporal que habían planeado inicialmente. «¿Y si esto no fuera solo una exposición?», sugirió Tiago, con su voz resonando en las paredes de ladrillo. «¿Y si convirtiéramos este lugar en un centro cultural permanente?». Luisa y Fernanda se detuvieron y lo miraron con renovado interés. Un centro donde artistas de comunidades periféricas pudieran exponer su obra, continuó, entusiasmado con la idea. Con programas educativos, residencias artísticas, talleres, para niños y jóvenes, el Centro Cultural Müller-Corbin, añadió Fernanda con una sonrisa iluminando su rostro. «Sería una forma de corregir los errores del pasado», reflexionó Luisa. «Tu padre destruyó espacios culturales para construir negocios comerciales. Tú transformarías un espacio comercial abandonado en un centro cultural». «Exactamente», coincidió Tiago. «Una forma de redención familiar». Allí, bajo el alto techo del antiguo almacén, los tres primos sellaron un pacto silencioso. Transformarían ese espacio en un símbolo de reconciliación y renovación, tanto para sus familias como para la comunidad circundante. En las semanas siguientes, el proyecto tomó forma y cobró impulso. Fernanda, con su talento para los negocios y la administración, se encargó de los aspectos financieros y logísticos. Tiago utilizó sus contactos en el ayuntamiento para agilizar los permisos necesarios e inició el proceso de registro del edificio como patrimonio histórico. Luisa, con su experiencia en el mundo del arte, comenzó a desarrollar el programa cultural y a establecer contactos con artistas emergentes de las afueras de la capital. Por la noche, tras largas jornadas de trabajo en el almacén, Tiago y Luisa regresaban a su apartamento en Valveria, donde seguían pintando juntos en el Pinsinsin Studio. Lo que inicialmente se concibió como una pequeña exposición de sus obras se convirtió en el proyecto inaugural del Centro Cultural, una exposición titulada Lazos de Sangre, Historias Entrelazadas, que narraría la saga de las familias Müller y Corbin a través del arte. Una de esas noches, mientras trabajaban en silencio, Luisa hizo una pregunta que la venía inquietando. «Tiago, ¿te arrepientes? De que descubrimos que somos primos, quiero decir,
Dejó de pintar y reflexionó sobre la pregunta. ¿Por qué me arrepentiría? Luisa dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque antes de la revelación, algo estaba sucediendo entre nosotros. Algo que iba más allá de la amistad. Tiago dejó el pincel y se giró para mirarla. Sí, los hubo, admitió. Y sería mentira decir que esos sentimientos simplemente desaparecieron. Pero lo que encontramos en su lugar, esta conexión familiar, este propósito compartido, es quizás aún más valioso. Pienso lo mismo, asintió Luisa con una sonrisa serena en los labios. Es como si el destino tuviera otros planes para nosotras. Esa misma semana, un nuevo elemento entró en la ecuación. Durante una visita al almacén para supervisar el inicio de las renovaciones, Luisa conoció a Rafael Schaffer, el arquitecto contratado para el proyecto de restauración. Alto, de piel oscura y ojos verdes intensos, Rafael era conocido por su labor de preservación de edificios históricos y por su enfoque que combinaba el respeto por el pasado con la funcionalidad contemporánea. «Tú debes ser Luisa Corbin», dijo, extendiendo la mano mientras Tiago los presentaba. «Tiago me ha contado mucho sobre ti y tus obras». Algo en la forma en que Rafael miraba a Luisa, con genuino interés y admiración no disimulada, no pasó desapercibido para Tiago. Tampoco el ligero rubor que tiñó las mejillas de su prima, cuando sus manos se tocaron. En los días siguientes, se hizo evidente la atracción mutua entre el artista y el arquitecto. Al trabajar juntos en el diseño del centro cultural, compartieron una visión estética y social que los unió de forma natural. Rafael, quien creció en una comunidad al sur de la capital y se ganó su lugar en el competitivo mundo de la arquitectura, con esfuerzo y talento, comprendió profundamente la importancia de democratizar el acceso al arte y la cultura. «Están creando algo revolucionario aquí», dijo una tarde mientras paseaba con Luisa por el almacén, comentando la distribución de los espacios expositivos. Un centro cultural dirigido por una de las familias más adineradas de la capital, pero genuinamente orientado a artistas periféricos, sin el enfoque paternalista que vemos en tantos proyectos similares. «El mérito principal es de Tiago», respondió Luisa. «Su visión fue transformar un patrimonio familiar abandonado en algo que beneficiara a la comunidad. Pero aportaste la perspectiva necesaria para que esto sucediera», insistió Rafael. «Tiago me contó cómo le cambiaste la perspectiva sobre muchas cosas». El comentario hizo sonreír a Luisa. Era cierto que su presencia había impulsado cambios significativos en la vida de su primo, al igual que él en la suya. Lo que empezó como un encuentro casual entre un empresario solitario y una niñera que dormía en el pasillo, se había convertido en un viaje de redescubrimiento, de raíces familiares, pasiones artísticas y propósitos de vida. A medida que avanzaba el proyecto, Tiago observaba la floreciente relación entre Luisa y Rafael con sentimientos encontrados. Por un lado, quedaba un inevitable remanente de lo que pudo haber sido entre él y Luisa antes de que se revelara su relación. Por otro lado, sentía una genuina felicidad al ver a su prima redescubrir no solo su identidad como artista, sino también abrirse a nuevas posibilidades emocionales. A medida que el centro cultural tomaba forma, Luisa se acercó a Rafael Schaffer, el arquitecto responsable de la restauración del almacén, cuya sensibilidad social y pasión por el arte reflejaban los ideales del proyecto. La conexión entre ambos creció de forma natural, y Tiago, aunque ya sentía algo por Luisa antes de descubrir su relación, ahora la observaba con serenidad y cariño, reconociéndola como una compañera en la vida artística y familiar, no en la romántica. El vínculo entre los tres primos se fortaleció, y Fernanda, con su mirada atenta, lo resumió bien. Quizás el mayor regalo que Luisa les había traído fue la oportunidad de reconstruir lo que la historia los había separado. Los cinchos que ninguno de ellos podría haber imaginado en ese momento es que el viaje estaba lejos de terminar. La apertura del Centro Cultural Müller-Corbin traería revelaciones aún más sorprendentes, atando cabos sueltos de una historia familiar que se extendía mucho más allá de lo que conocían hasta entonces. Solo faltaban 3 días para la
Inauguración del Centro Cultural Müller-Corbin. El almacén bullía con los últimos preparativos de la exposición Lazos de Sangre, que narraba visualmente la historia de las familias Müller y Corbin. Tiago y Fernanda ultimaban los detalles, mientras Luisa buscaba a la tía Ana para la visita. La presencia de su tía conmovió a todos, especialmente al ver el mural con el árbol genealógico. Una reacción inesperada de Ana al nombre de un joven, artista Joachim Sill, sugirió nuevas conexiones familiares que aún no se habían revelado. Como respondiendo a un llamado del destino, en ese preciso momento Rafael entró en la habitación acompañado de un joven de pelo rizado y rasgos que, al mirarlos más de cerca, tenían un sutil parecido con los de Luisa, la misma forma de los ojos, el mismo mentón decidido. «Hola, ya a todos», dijo Rafael alegremente. «Él es Joachim Sill, el artista que mencionamos ayer. Está aquí para terminar su instalación y preguntó si podía conocer a doña Ana como acordamos». Un tenso silencio llenó la habitación mientras Tiago, Fernanda y Luisa observaban al niño con nuevos ojos, buscando confirmación de sus sospechas en sus rasgos. «Es un placer conocerte oficialmente», dijo Joachim, ajeno a la tensión que reinaba en la sala. «Este proyecto me ha cambiado la vida. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de exponer en un espacio como este». «Joachim», empezó Tiago con cautela. «Esperamos no parecer intrusivos, pero ¿podrías hablarnos de tu familia, en concreto de tu abuelo?» El joven pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió sin dudarlo. «¿Mi abuelo paterno?» Antonio Sill. Él también era artista. Vendía dibujos y pinturas en la Plaza da República en los años 70 y 80. Fue él quien me enseñó a dibujar antes de que nos dejara, hace 5 años. Luisa sintió que le flaqueaban las piernas y tuvo que apoyarse en una mesa cercana. «¿Y tu padre?», preguntó con voz temblorosa. «Carlos Sill también es artista y trabaja con esculturas de madera. Vive en Emborel desde hace casi 30 años». La mención de Emborel, la misma ciudad donde Ana se había establecido tras dejar a la familia Müller, fue la confirmación que faltaba. Luisa intercambió miradas significativas con Tiago y Fernanda, todos procesando la misma conclusión. «Joachim», dijo finalmente Luisa con voz más controlada, «nos gustaría mucho conocer a tu padre. ¿Podría venir hoy por casualidad?» El joven parecía confundido por el repentino interés en su familia, pero asintió. «De hecho, me está esperando afuera. Vino a traerme unas herramientas que olvidé en casa». «¿Podrías llamarlo, por favor?», preguntó Tiago amablemente. Minutos después, Joachim regresó acompañado de un hombre alto, delgado y de mediana edad, con el pelo canoso recogido en una coleta y las manos marcadas por la ebanistería. Sus ojos, del mismo tono ámbar que los de Luisa y Ana, escudriñaron al grupo con curiosidad. «Mi hijo dijo que quería conocerme», dijo Carlos Sill. «Soy Carlos, el padre de Joachim. Estoy sumamente agradecido por la oportunidad que le están brindando». Luis dio un paso adelante, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos lo oían. «Señor Sill, ¿conoce a una mujer llamada Ana Corbin?» La pregunta pareció golpear a Carlos como un puñetazo. Palideció visiblemente, apoyándose en su hijo. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Mi nombre es Luisa Corbin. Ana es mi madre». Carlos la miró con una intensidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. «Luisa», repitió como si saboreara el nombre. «Pequeña Luisa, mi padre me habló de ti. Muchas veces. Tu padre es Antonio Sill», continuó Luisa con la voz entrecortada por la emoción. «Él y mi madre estaban enamorados», añadió Carlos, asintiendo lentamente. «Hasta que su familia los separó. Mi padre ya estaba casado con mi madre por aquel entonces, pero nunca ocultó que amaba profundamente a Ana. Tuvieron una breve relación antes de que él conociera a mi madre, pero la familia Müller los obligó a separarse». La revelación flotaba en el aire, cargada de implicaciones. No era exactamente lo que sospechaban. Joachim no era hijo ni nieto directo de Ana, pero aún así había una conexión, un hilo invisible que unía sus historias.
Cuando mi madre falleció, continuó Carlos, mi padre se mudó a Emborel. Sabía que Ana estaba allí, aunque nunca intentó contactarla directamente. Respetaba la vida que había construido, pero me contaba historias sobre ella, sobre el amor que compartían, sobre cómo se vio obligada a elegir entre su familia y él. ¿Y tú creciste allí?, preguntó Fernanda, tratando de llenar los vacíos del relato. Sí, de hecho conocí a Ana de joven, aunque ella no sabía quién era yo. Frecuentaba su taller de cerámica, admirando su trabajo. Mi padre observaba desde lejos, feliz de saber que le iba bien, que había encontrado su camino como artista. Luisa sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. La historia era aún más compleja y hermosa de lo que habían imaginado. No solo trataba de la separación forzada de dos hermanas, sino también de un amor prohibido que en cierto modo nunca murió del todo. Mi madre está en la residencia de ancianos Villaverde en Embu, dijo finalmente. Tiene Alzheimer de inicio temprano, pero ayer, al ver el trabajo de Joaquim, algo en ella hizo clic. Reconoció su estilo y pidió conocerlo. Carlos asintió, con la emoción visible en sus ojos. Antonio me enseñó todas sus técnicas, y yo se las transmití a Joaquim. No me extraña que reconociera algo familiar en su trabajo. ¿Te gustaría verla?, preguntó Tiago. ¿Podríamos ir juntos hoy? Sí, respondió Carlos sin dudarlo. Después de tantos años, creo que ha llegado el momento. Y estoy seguro de que a mi padre, donde quiera que esté, le gustaría que Joaquim conociera a Ana. Mientras el grupo se preparaba para la visita, que prometía cerrar un nuevo ciclo en 1970, esta compleja historia familiar, Tiago no pudo evitar reflexionar sobre los extraños caminos del destino. Lo que comenzó como un encuentro casual con una niñera que dormía en su apartamento, se había convertido en un intrincado tapiz de conexiones perdidas y redescubiertas, de amores interrumpidos y sueños renacidos. Y mañana, en la inauguración del Centro Cultural Müller-Corbin, todas estas historias entrelazadas serán celebradas públicamente, un testimonio del poder del arte para unir lo que ha estado separado y sanar viejas heridas a través de la expresión creativa. Mientras observaba a Luisa charlando animadamente con Carlos y Joaquim, descubriendo puntos en común y compartiendo historias, Tiago sintió una profunda certeza. Esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, una nueva etapa no solo para sus familias reunidas, sino para toda la comunidad artística que encontraría un hogar en este espacio nacido del Bundenesin amor, la pérdida y la reconciliación. La mañana de la inauguración del Centro Cultural Müller-Corbin amaneció con un cielo azul impecable sobre la capital, como si la ciudad misma hubiera conspirado para que el día fuera perfecto. Desde la madrugada, el antiguo almacén bullía con los últimos preparativos. Los empleados ajustaban los detalles de la decoración, los técnicos probaban las luces y el sonido, y los camareros preparaban las mesas para el cóctel que seguiría a la ceremonia oficial. Tiago llegó temprano, con un traje azul marino que contrastaba con la informalidad que había adoptado en los últimos meses. Era un día formal. Después de todo, un hito no solo en su vida personal, sino también en la historia cultural de la ciudad. Recorrió lentamente el espacio, fijándose en cada detalle, cada obra de arte cuidadosamente colocada, cada elemento arquitectónico restaurado con precisión por Rafael. Era difícil creer que tan solo unos meses atrás este mismo lugar hubiera sido una nave abandonada, un símbolo del pasado industrial que la ciudad intentaba olvidar. ¿Nerviosa?, preguntó Fernanda, uniéndose a su hermano en su inspección matutina. Estaba espectacular con un vestido verde esmeralda y el pelo recogido en un elegante moño. Curiosamente, no, respondió Tiago con una sonrisa tranquila. Me siento más como si finalmente llegara a casa después de un largo viaje. Fernanda asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. ¿Dónde está Luisa? Fue a buscar a la tía Ana. Después de la visita de ayer, los médicos le dieron autorización para pasar todo el día aquí. Carlos y Joaquín vendrán a recogerlos. La mención de su encuentro del día anterior les iluminó la mirada.
La visita a la clínica había sido emocionante, más allá de lo esperado. Cuando Anna vio a Carlos, hubo un momento de confusión inicial, seguido de un destello de reconocimiento que iluminó su rostro como un rayo de sol que atraviesa densas nubes. «Eres hijo de Antonio», había dicho, extendiendo sus manos temblorosas. «Tienes sus ojos». Carlos, visiblemente conmovido, le tomó las manos con suavidad. «Sí, doña Ana. Mi padre me habló mucho de usted». «¿Está todavía vivo?», preguntó, con una frágil esperanza en su voz. «No, señora. Nos dejó hace 5 años». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Ana, pero se disipó rápidamente al acercarse Joaquim. Lo observó atentamente, como si absorbiera cada detalle de su apariencia. «Dibujas como él», dijo con una suave sonrisa. Las manos, sobre todo. A Antonio tenía una forma única de dibujarlas. Era como si la presencia de Carlos y Joaquim hubiera despertado algo en la mente de Ana. Recuerdos que la enfermedad aún no había robado por completo, preservados en algún rincón profundo de su conciencia. Por primera vez en meses, había pasado horas relativamente lúcidas, compartiendo historias fragmentadas de su relación con Antonio, preguntas sobre su vida después de su muerte, observaciones sobre el parecido de Joaquim con su abuelo. Para Luisa, fue una revelación. Nunca había visto a su madre tan emocionada, tan presente desde el comienzo de su enfermedad. Para Carlos y Joaquim fue una conexión con una parte de su historia familiar que solo conocían a través de las historias de Antonio. Y para Tiago y Fernanda fue otra pieza del rompecabezas familiar que encajaba a la perfección. El sonido de voces emocionadas interrumpió los recuerdos de Tiago. Llegó Luisa, acompañada de Rafael, Carlos y Joaquim, quienes empujaban con cuidado la silla de ruedas donde estaba sentada Ana. La señora lucía espléndida con un vestido turquesa, su cabello blanco recogido en un elegante peinado y un maquillaje ligero que realzaba sus rasgos, que aún conservaban su belleza a pesar de su edad y enfermedad. «Mírate, tía Ana», exclamó Fernanda, acercándose para besarla. «Estás espectacular». «Una ocasión especial merece un esfuerzo especial», respondió Ana con sorprendente claridad. Era uno de sus buenos días, quizás el mejor en mucho tiempo. Luisa también estaba radiante, con un vestido rojo que realzaba su piel oscura. Había una seguridad en su porte que no tenía cuando Tiago la conoció. Ya no era la niñera tímida que dormía en el pasillo, ni la artista insegura que dudaba de su talento. Era una mujer que había reencontrado no solo a su familia, sino también a sí misma. «El alcalde acaba de confirmar su visita», anunció, mostrando el mensaje en su teléfono, «y 3 secretarios municipales. Los periodistas ya están haciendo fila afuera», añadió Rafael. «Se está formando una fila considerable. Parece que tendremos el teatro lleno». Tiago miró su reloj. Aún faltaban 2 horas para la inauguración oficial. «Tengamos una última reunión antes de que empiece la locura», sugirió, guiando al grupo a una trastienda que serviría como oficina administrativa del centro. Una vez instalado, Tiago observó los rostros que lo rodeaban, su extensa familia, reunida por circunstancias extraordinarias. «Antes que nada quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes», comenzó, con la emoción reflejada en su voz. Hace unos meses, solo era un ejecutivo solitario y adinerado, cumpliendo obligaciones que no me brindaban satisfacción. Hoy estamos a punto de inaugurar un espacio que transformará la vida cultural de esta ciudad y, aún más importante, transformará nuestras propias vidas. «Tú eres quien hizo todo esto posible, Tiago», comentó Luisa. «Tu visión, tu generosidad». «No», la interrumpió con suavidad. «Fuiste tú, Luisa. Fuiste tú quien se quedó dormida en ese pasillo la misma noche que nuestros caminos se cruzaron. Fue tu autenticidad la que me hizo cuestionar mis decisiones, tu arte el que reavivó mi creatividad, tu historia la que nos reconecta con un pasado que nos habían negado». Ana, que observaba la escena con ojos brillantes, extendió la mano para tomarla de Tiago. «Elena estaría muy orgullosa de ti, sobrino mío, de todos ustedes».
Y Antonio también estaría orgulloso, añadió Carlos, de saber que familias que fueron separadas por prejuicios y convenciones sociales, finalmente se reúnen. «Tenemos un anuncio que hacer», dijo Tiago intercambiando una mirada cómplice con Fernanda. «Lo decidimos hace unas semanas, pero queríamos mantenerlo como sorpresa por hoy». Fernanda continuó. «Estamos creando una fundación, la Fundación Müller-Corbin para las Artes. Además de gestionar este centro cultural, la fundación ofrecerá becas a jóvenes artistas de comunidades periféricas, financiará residencias artísticas y desarrollará programas educativos en escuelas públicas. Y queremos que formen parte de esto», añadió Tiago, mirando a Luisa, Rafael, Carlos y Joaquim, no solo como artistas o colaboradores, sino como parte de la junta directiva. «Este ya no es un proyecto de Müller, es un proyecto de todas nuestras familias juntas». El anuncio fue recibido con sorpresa y entusiasmo. Para Luisa en particular, representó una oportunidad para transformar su redescubierta pasión por el arte en un vehículo para impulsar el florecimiento de otros talentos. «Hay una cosa más», dijo Tiago, volviéndose hacia Ana. «Tía, con tu permiso, nos gustaría crear un programa especial en tu nombre. El taller Ana Corbin, dedicado específicamente a mujeres artistas que enfrentan barreras sociales o económicas». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. No sé qué decir», murmuró, visiblemente conmovida. «Di que sí», sugirió Luisa en voz baja, arrodillándose junto a la silla de su madre. «Tu trabajo como ceramista en Embu ha inspirado a muchas mujeres a lo largo de los años. Este programa será una extensión de ese legado». Ana asintió, incapaz de hablar debido a las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. El momento fue interrumpido por un discreto golpe a la puerta. Era uno de los asistentes, informando que los primeros invitados VIP ya habían llegado y estaban siendo recibidos en la zona exterior. «Comienza el espectáculo», dijo Fernanda, levantándose y ajustándose el vestido. «¿Todos listos?». Mientras, el grupo se preparaba para salir de la habitación. Tiago pidió un momento a solas con Luisa. Cuando los demás se fueron, sacó un pequeño paquete del bolsillo interior de su chaqueta. «Quería darte esto antes de la ceremonia», dijo, entregándole el paquete a su primo. Intrigada, Luisa abrió el paquete y descubrió un delicado medallón de plata. Al abrirlo, encontró una fotografía en miniatura de Elena y Ana, jóvenes, abrazándose y sonriendo. «Oh, Tiago», murmuró, ella con la emoción ahogando su voz. «Era de mi madre, tu tía», explicó. «Doña Conceizao me lo dio junto con las fotos. Al parecer se lo ocultó a mi padre para que su hermana estuviera cerca de su corazón. Pensé que ahora te correspondería tenerlo». Luisa apretó los dedos alrededor del medallón, sintiendo su peso no solo físico, sino simbólico. «Es el regalo más preciado que he recibido», dijo finalmente, abrazando a su prima con fuerza. «Gracias. Por esto, por todo». Cuando finalmente se unieron a los demás en la entrada principal del centro cultural, la escena que les esperaba era impresionante. Una multitud considerable ya se había reunido afuera, sujeta con cuerdas. Los periodistas colocaron cámaras y micrófonos. Los fotógrafos ajustaron sus lentes. La expectación era palpable. A las 4 p.m. en punto, Tiago subió al pequeño escenario instalado en la entrada y se acercó al micrófono. El público fue enmudeciendo poco a poco. «Buenas tardes a todos», comenzó con voz firme a pesar de la emoción. «Con gran alegría les damos la bienvenida al Centro Cultural Müller-Corbin. Este espacio fue creado no solo como un espacio cultural más en nuestra ciudad, sino como un símbolo de reconciliación, de puentes que se construyen sobre abismos que parecían insalvables». Mientras Tiago hablaba de la historia del proyecto, Luisa observaba la multitud de rostros atentos. Estaba el alcalde, sentado en primera fila, críticos de arte cuyas opiniones tanto había temido en el pasado, jóvenes artistas de las afueras que por primera vez tendrían la oportunidad de exponer en un espacio prestigioso, vecinos del barrio,
curiosos por ver la nueva vida del antiguo almacén abandonado. Este centro no es solo un espacio físico, continuó Tiago, con la voz cada vez más intensa. Es un manifiesto contra la segregación cultural que durante tanto tiempo ha mantenido el arte como un privilegio de unos pocos. Un manifiesto contra el olvido de nuestras historias familiares, nuestras raíces. Un manifiesto a favor de democratizar el acceso a la cultura y valorar talentos que de otro modo permanecerían invisibles. Tras presentar brevemente la fundación, Müller Corbin y sus objetivos, Tiago invitó a Luisa a subir al escenario. Ella subió las escaleras con seguridad, con el medallón recién recibido colgando de su cuello, brillando contra el rojo de su vestido. Hace unos meses, era solo una niñera que había abandonado su carrera artística, convencida por voces externas de que mi trabajo no tenía valor en sí mismo. Comenzó, con su voz clara que llegaba hasta los rincones más apartados de la multitud. Hoy me presento ante ustedes, no solo como una artista renacida, sino como parte de una familia redescubierta, con un propósito mayor que trasciende el arte individual. Relató brevemente la historia de las familias separadas, de las hermanas, a las que se les prohibió comunicarse, del amor entre Ana y Antonio, interrumpido por los prejuicios sociales. Habló de cómo el destino había reconectado estos hilos sueltos a través de la siguiente generación, de cómo el arte había sido el vehículo de esta reconciliación. La exposición que inauguramos hoy, Lazos de Sangre, no es solo una muestra de arte. Es una narrativa visual de separación y reencuentro, de pérdida y redescubrimiento. Es nuestra historia familiar transformada en arte para que otros puedan encontrar en ella ecos de sus propias historias. Tras los discursos, Tiago y Luisa bajaron del escenario para cortar simbólicamente la cinta que daba acceso al centro cultural. Cuando finalmente se abrieron las puertas, la multitud comenzó a afluir al interior, ansiosa por ver el espacio y las obras expuestas. La tarde dio paso a la noche mientras cientos de personas recorrían las instalaciones, admirando las obras, conversando con los artistas y participando en las actividades interactivas. La exposición principal, Lazos de Sangre, ya atrajo especial atención, con visitantes que a menudo se conmovían con las obras que narraban la historia de las familias Müller y Corbin. En un momento de relativa calma, Tiago encontró a Luisa observando a un grupo de adolescentes que interactuaban con entusiasmo con una instalación multimedia creada por Joaquim. Es increíble, ¿verdad?, se dijo deteniéndose junto a su primo. Ver cómo el arte puede conectar a personas de mundos tan distintos. Para eso sirve, respondió Luisa con una sonrisa serena en los labios. Para tender puentes donde antes solo había abismos. Tiago asintió sintiendo una profunda paz que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Sabes? Cuando te quedaste dormido en ese pasillo hace unos meses, yo era un hombre completamente diferente. Vivía una vida que no me pertenecía, rodeado de gente que no me conocía de verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó ella girándose para mirarlo. Ahora siento que por fin he encontrado mi camino. No solo como artista, ni como empresario, ni como miembro de la familia Müller, sino como yo mismo, Tiago, alguien con un propósito, con conexiones genuinas. En ese momento, Rafael se acercó y rodeó cariñosamente la cintura de Luisa con su brazo. El alcalde los busca. Quiere hablar sobre la posibilidad de replicar este modelo en otros barrios de la ciudad. Vamos, dijo Tiago sonriendo a la pareja. Ver a Luisa feliz junto a Rafael le trajo una alegría genuina, sin rastro de melancolía, por lo que pudo haber sucedido entre ellos. Mientras caminaban juntos por el abarrotado salón, Tiago vio a una elegante mujer que observaba atentamente una de sus pinturas, una obra que representaba a su madre, Elena, tal como la imaginaba, si aún estuviera viva, mirando la ciudad capital desde lo alto de un edificio. ¿Eres tú el artista?, preguntó cuando lo notó acercarse. Sí, respondió Tiago extendiendo la mano. Tiago Müller, Beatriz Campos, se presentó, estrechándole la mano con firmeza. Soy curadora del GAL. Tu obra me intriga.
tiene una honestidad emocional poco común en la escena contemporánea. Mientras hablaban de arte y del proyecto del Centro Cultural, Tiago sintió una conexión inmediata con Beatriz, no solo intelectual, sino algo más profundo, como un reconocimiento mutuo de almas gemelas. Cuando intercambiaron sus datos de contacto al final de la conversación, hubo una promesa implícita de que su encuentro era solo el comienzo de algo más. La noche transcurría y el evento seguía a toda marcha. En un momento particularmente emotivo, Ana fue conducida al centro del salón principal, donde recibió un homenaje especial y un cálido aplauso del público. Sus ojos brillaban con una lucidez que desafiaba la enfermedad, como si la energía de la sala y la importancia del momento mantuvieran a raya temporalmente la niebla del Alzheimer. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, y solo quedaba un grupo selecto para una celebración más íntima, Tiago volvió a subir al pequeño escenario. A su lado estaban Luisa, Fernanda, Rafael, Carlos, Joaquín y Ana en su silla de ruedas. «Hoy celebramos mucho más que la inauguración de un centro cultural», dijo, alzando una copa de champán. «Celebramos la sanación de viejas heridas, la reunión de familias separadas, el poder del arte para trascender barreras sociales y económicas. Pero sobre todo, celebramos nuevos comienzos». Todos levantaron sus copas en un brindis silencioso, unidos por lazos que trascendían la sangre, lazos de propósito compartido, de visión común, de arte como vehículo de transformación. La mañana siguiente, los principales periódicos de la ciudad publicaron titulares entusiastas sobre la inauguración del Centro Cultural Müller-Corbin. La crítica elogió no solo la calidad de las exposiciones, sino también el concepto innovador de un espacio que realmente democratizaba el acceso al arte. La historia de familias separadas y reunidas a través del arte generó especial emotividad y fue destacada en reportajes especiales y editoriales. A la semana de su apertura, el centro ya había recibido más de 10.000 visitantes, muchos de ellos provenientes de escuelas públicas y comunidades periféricas que rara vez tenían acceso a instalaciones culturales de calidad. El estudio Ana Corbin recibió solicitudes de cientos de artistas de todo el país, deseosas de participar en el programa de residencias artísticas. Para Tiago, cada nuevo día confirmaba que por fin había encontrado su verdadero camino. Sus mañanas se repartían entre el trabajo administrativo de la fundación y las horas que dedicaba a pintar en su estudio. Por las tardes cenaba con Beatriz, cuya presencia en su vida le brindó una dimensión de compañerismo y comprensión mutua que nunca antes había experimentado. Luisa y Rafael, cada vez más unidos, dividían su tiempo entre proyectos en el Centro Cultural y la renovación de una pequeña casa en Emborel, cerca de la clínica donde vivía Ana. El redescubrimiento de su identidad como artista le había proporcionado a Luisa no solo reconocimiento profesional, sus obras ahora eran codiciadas por coleccionistas y galerías, sino también una confianza interior que se reflejaba en todos los aspectos de su vida. En una tarde especialmente significativa, casi 3 meses después de la inauguración, el grupo original se reunió de nuevo en la oficina del Centro Cultural. Tiago, Luisa, Fernanda, Rafael, Carlos y Joaquín habían sido convocados a una reunión especial con el alcalde, quien proponía la expansión del proyecto a otros 3 barrios periféricos de la ciudad. «Parece que hemos creado un modelo exitoso», comentó Fernanda mientras organizaba los documentos para la reunión. «Creamos más que eso», respondió Tiago mirando por la ventana hacia el patio interior donde decenas de niños participaban en un taller de arte. «Creamos un espacio donde las historias pueden reescribirse, donde se da voz a talentos invisibles, donde el pasado y el futuro se encuentran a través de la expresión artística». Luisa se acercó sosteniendo el medallón que ya casi no se quitaba del cuello. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? Cómo un encuentro aparentemente casual, yo dormida en el pasillo de tu apartamento, pudo desencadenar una transformación tan profunda en tantas vidas. Quizás no fue tan casual después de todo», sugirió Fernanda. «Quizás nuestras madres en algún lugar
conspiraron para reunir a sus familias. La idea, aunque poética, resonó con una verdad que todos sentían. Había algo casi mágico en la forma en que sus caminos se habían cruzado, como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar correspondiente. Mientras caminaban juntos por los pasillos del Centro Cultural Müller-Corbin para saludar al alcalde, cada uno tenía la certeza de que el viaje que había comenzado con un encuentro inesperado estaba lejos de terminar. Era, de hecho, solo el primer capítulo de una historia más grande. Una historia del arte como vehículo de transformación, de familias reunidas, de talentos redescubiertos y vidas reinventadas. Y en el centro de todo, como un hilo dorado que entrelazaba pasado, presente y futuro, estaba la convicción de que el verdadero valor de la vida no residía en las posesiones materiales o el estatus social, sino en las conexiones humanas auténticas y el coraje de seguir el llamado del corazón, incluso cuando el camino parecía incierto o aterrador. Para Tiago, que un día fue un heredero solitario más atrapado en una vida de apariencias, y para Luisa, que abandonó su esencia artística debido a las heridas causadas por un hombre manipulador, el Centro Cultural representó mucho más que un proyecto exitoso. Fue el símbolo tangible de sus propios viajes de redención, el monumento viviente a una verdad simple pero profunda. Nunca es demasiado tarde para redescubrir quiénes somos realmente y reescribir nuestra propia historia. Cuantos más comentes y compartas, más historias te llegarán al corazón. Deja tu nombre en los comentarios y quizá te incluyamos en una de nuestras próximas historias, con un saludo especial solo para ti.